Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Pichardo y les doy la bienvenida nuevamente a un episodio más de nuestro podcast de psicoterapia de liberación somática. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy es un tema que abarca, cruza toda una serie de perspectivas que tienen que ver con el cuerpo y que va más allá del cuerpo. En esta idea de la y de lo somático que tiene que ver con el cuerpo vivido, el cuerpo sentido, pues nos podemos encontrar que ese cuerpo aparentemente orgánico, material, de la fisiología, de la anatomía, pues tiene mucho más cuerpos. Y esta visión que va más allá, que toca, que bordea entre lo psicológico y lo espiritual, esto que muy bien algunos autores llaman psicoespiritual, pues es algo que aborda la psicoterapia transpersonal. Y les quiero presentar a una muy buena amiga y colega que ya tiene muchos años que nos conocemos y que hemos tenido una amistad muy bonita, aparte también de colaboración profesional. Y bueno, pues ella es experta, ¿verdad?, en todos este tipo de temas que tienen que ver con la mística, con la psicoespiritualidad, y que me gustaría que desde ahí pudiéramos abordar todo este tema del cuerpo, ¿no? Ella se llama Fabiola Cervantes. Ella, pues es trabajadora social, es psicóloga, tiene una maestría muy interesante que ya después nos hablará de ello. Fabi, ¿cómo estás? Hola, Miguel. ¿Todo bien? Sí, buenas tardes, ¿todo bien? Muchas Muy gracias bien, por la Fabi. invitación. No, pues un gusto tenerte aquí en este espacio porque pues el día de hoy vamos a abordar algunos temas que me parecen muy, muy interesantes que tienen que ver con la psicoterapia transpersonal y el tema también del cuerpo, ¿no? Pero primero me gustaría preguntarte, ¿qué es esto de la psicoterapia transpersonal? Es una psicoterapia que quizás muchas personas lo experimentan, pero que no saben que tiene un nombre, ¿no? Yo creo que muchas personas que hemos estado en procesos psicoterapéuticos y que después nuestro terapeuta nos habla de otras dimensiones, de otras esferas, de otros campos que van más allá de lo material, de lo sensible, y que tiene que ver con el sentido de la vida, que tiene que ver con la totalidad, con eso, con lo que algunas personas también llaman Dios o espíritu, pues de alguna forma tiene que ver con esto, con este campo transpersonal, ¿no, Fabi? ¿Tú cómo lo ves? Sí, Miguel, pues la terapia transpersonal ya es considerada como la cuarta fuerza en psicología y les explico un poquito lo que significa Ajá. esto. Pues son formas también como más evolucionadas, ¿no? La primera fuerza se considera como el psicoanálisis, las terapias sí, básicamente el psicoanálisis. Más bien, la segunda fuerza son más bien las terapias experimentales, como también la cognitivo-conductual, estas terapias un poco como contextuales, y todo este proceso de la psicología experimental. La tercera fuerza sería las terapias humanistas, que es cuando surgen todos estos enfoques de la terapia centrada en el cliente, la terapia gestal, el desarrollo humano, las terapias de Adler, etcétera, ¿no? Y ya la cuarta fuerza, pues ahorita eh, hay, hay precursores, ¿no? Propiamente, que ya hablaré de ello, pero la cuarta fuerza en psicología es como esta parte, viene después de la humanista, es como, pues, ¿qué hay más allá, no? Ajá. O sea, el ser humano no es solamente cuerpo, no es solamente mente, emociones, sensaciones, actitudes, conductas, etcétera, sino que el ser humano también es alma y también es espíritu. Entonces, lo que se pretende en esta psicología y ya ahora psicoterapia transpersonal, pues es esta exploración del yo interno, del yo más conectado como en esta profundidad del ser,
Y bueno, pues la misma palabra dice, ¿no? Lo transpersonal es más allá del ser, más allá de lo que conocemos, más allá del consciente, ¿sí? Más allá pues también de lo terrenal, y lo que pretende explorar la terapia transpersonal, pues es la expansión de la conciencia. Y, y, Ok. lo, y lo que afirma la terapia transpersonal es que cuando la persona logra tener estos contactos con esta conciencia expansiva, ¿sí? Puede darse cuenta con una mayor amplitud de quién es, cómo es, y hay mayores transformaciones, ¿no? Eso es un poco básicamente de lo que habla la terapia transpersonal. Oye, y en yo he visto que hay vasos comunicantes ahí como muy subterráneos entre estas primeras fuerzas que acabas de mencionar y la psicoterapia transpersonal. Por ejemplo, dentro del mismo psicoanálisis, y aunque ya no se le considera un psicoanalista, está Jung, ¿verdad? Que se conecta con lo transpersonal. En la segunda fuerza, que es la conductual, la experimental, pues está todas esas investigaciones que han realizado sobre el mindfulness, que también se conecta de alguna forma con lo transpersonal. En el humanismo, pues definitivamente yo creo que ha sido también Maslow, quien de alguna forma también conecta con lo transpersonal, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo transpersonal, hay muchos elementos de las otras fuerzas donde dicen, a ver, aquí hay algo más que no solamente puede ser explicado y entendido desde un modelo mecanicista o desde un modelo materialista, centrado en la neurona, centrado en el inconsciente, centrado en la conducta, sino que hay algo más. Y este es un concepto que me parece fundamental, ¿no? El concepto de nous, de la noética, de la conciencia, ¿verdad? Ahí hay un campo donde se está explorando todo esto que tú llamas la expansión de la conciencia. ¿Qué es esto de la expansión de la conciencia, Fabi? Mira, ahorita que haces alusión justo a Maslow, Maslow ha sido como de los precursores, uno de los tantos, pues, ¿no? Y tú recordarás que Maslow pues era humanista, o sea, el tiempo en el que él estuvo, su auge mayor fue el humanismo en sus inicios, ¿no? Pero el mismo Maslow afirmaba, ¿no? Empezó como, todo empezó a partir de la metaconciencia, ¿no? Esto que él postula sobre la autotrascendencia y todos estos postulados. Cuando se empieza a plantear todo esto, pues empieza a documentarse y se da cuenta, bueno, pues cómo realmente, una vez que el ser humano satisface esas necesidades básicas, pues cómo puede estar ligado realmente a esta autotrascendencia. Entonces, pues se mete también en estos caminos, ¿no? Que lo transpersonal está ligado con Oriente y Occidente, y él mismo decía, me acuerdo una frase que decía, a ver, los seres humanos tenemos que tender a algo transhumano, ¿no? Hay algo más allá. Entonces decía, necesitamos algo más grande que nosotros, algo por lo que sintamos como reverencia, ¿no? Entonces, él es el que empieza con toda esta temática de los estados alterados de conciencia, de las experiencias cumbre, ¿no? Entonces, para Maslow, pues la experiencia cumbre es en su pirámide, pues es esta fase de autotrascendencia, en donde el ser humano alcanza una mayor libertad de sí mismo, en donde es capaz de reconocerse, pero no de reconocerse como en un contexto terrenal solamente. O sea, le puede reconocer quién es, qué siente, cómo es, con una mayor libertad, con una mayor amplitud de sí mismo. En lo transpersonal, y esto tiene que ver con la expansión de la conciencia, se habla mucho del observador, ¿sí? Alcanzar estos niveles, y Maslow también lo mencionaba, ¿no? El observador es como, no es como esta experiencia en donde el alma se desprende del cuerpo, no. Es esta experiencia de tan amplia conciencia tampoco es ensimismamiento, sino de
reconocimiento de, a ver, la persona en un estado de amplitud de la conciencia, claro que sabe dónde está y con quién está y cómo está y qué siente, o sea, no pierde contacto con la realidad en ningún momento, que ese es un indicador importante. Sin embargo, hay tal conciencia, es decir, hay tal capacidad de verse, de mirarse a sí mismo, que observa sus comportamientos, observa sus actitudes, observa y emite pues como un ejercicio de criticidad, ¿no? Pero una criticidad sana, ¿no? No es como cuando estamos en un estado así de culposo, que sentimos que hicimos mal en algo y entonces nos damos duro en la cabeza. No, este estado de observación del ser, del mismo ser humano, de esta parte trascendente de nosotros, nos ayuda como a visualizar, ¿no? Como a tener rápidamente estas visualizaciones más amplias de nosotros y poder detectar en dónde estamos, como esta parte de sí evaluativa, pero no punitiva, ¿sí? Sino esta parte evaluativa que me ayuda a afinar más, como a decir, a ver, esta parte soy, esto también soy, esto también siento, y la expansión de la conciencia ayuda a observar esta parte de nosotros, ayuda a coger la sombra de la que habla Jung, a coger la sombra en un sentido amoroso, ¿sí? Por eso se habla de la expansión de la conciencia, lo que hace es emite una transformación, o sea, no es una pérdida de la realidad, sino al contrario, nos hace más inmersos en la realidad, pero desde otra perspectiva. Oye, Fabi, qué interesante. Ajá, sí, qué interesante todo esto que nos compartes. Y yo quería que también nos pudieras compartir un poquito cómo llegas a esto, porque tú y yo compartimos una experiencia ahí en nuestra biografía, que es, yo creo que dos cosas importantes, ¿no? Uno, haber experimentado un despertar espiritual dentro de una institución tan tradicional como la Iglesia Católica. Y segundo, que también sentimos el llamado a seguir a Jesús y a entrar en esta parte vocacional. Y tres, que desde esa experiencia fundante a nivel espiritual, lo hemos también de alguna forma articulado con el tema con el campo de la psicología y de forma muy particular de la psicoterapia. Entonces te pregunto, ¿tú cómo llegaste a esto? ¿Cómo fue el decir, a ver, yo vengo de una experiencia transpersonal, ¿no? Espiritual, y de repente llegar al campo de la psicología y ver como una aridez espiritual dentro de la psicología y decir, aquí falta algo más en la psicología. Y falta eso que yo experimenté fuera de la psicología y que a lo mejor lo experimenté en una institución tan tradicional como puede ser la Iglesia Católica, pero hay algo ahí en la iglesia, en la espiritualidad, que me está aportando un plus que no me lo está dando la psicología ni la psicoterapia. ¿Cómo te fue a ti en este caminar? Qué buena pregunta, Miguel, y lo dices muy bien, porque qué bueno que me preguntas esto. Sí quiero aclarar que aunque bueno, hablemos de muchas cosas así transhumanas y espirituales, no, el transpersonal no es algo que tenga que ver con alguna religión en sí. O sea, se sale de todos estos términos. Primero, pues he sido una buscadora de hace muchos años, me considero una buscadora, hurgadora del espíritu, desde hace muchos años, ¿no? Entonces, como experiencias aquí, experiencias allá, que me lleven como a esa exploración interior, ¿no? Pero creo que este ha sido un parteaguas importante, ¿no? Como esa incursión en estos dinamismos y en algunas prácticas que, fíjate que no tanto religiosas, sino que tenían a lo mejor ese tinte, pero que al final las que más me conectaban eran las que eran como más de un enfoque filosófico, como más abierto,
y más desde esta perspectiva espiritual, no los rituales así como acostumbramos en las iglesias. Entonces, un canal y un parteaguas, pues fue en la vida, en el transitar de la vida, ¿no? Ha sido y continúa siendo. Pero el otro parteaguas importante, y ese también tú lo conoces muy bien, es el trabajo con el dolor humano. Desde que soy terapeuta, desde que estudiaba, no sé, pero siempre me he enfocado como a temas, yo creo que de dolor muy profundo. Desde que estudiaba la carrera, pues empecé con todo este tema de la tanatología, del acompañamiento a personas que están pues ya en proceso de morir. Me metí mucho esta parte. Después, pues colaborando y trabajando mucho con personas, y estudié la tanatología. Entonces esa parte me conectó también mucho con todo lo espiritual, y desde ahí pues he deambulado mucho tiempo. Y después estuve como colaborando, pues sí, mucho con pacientes terminales. Luego me metí en ese tiempo, todavía estaba como mucho en boga el tema del SIDA. Entonces empecé a colaborar mucho con personas que están en etapa terminal, que eran seropositivos y que y pues empezaban todo este proceso, ¿no? Pues como acompañar a estas personas. Después en estas búsquedas, llego a trabajar en violencia intrafamiliar, ¿sí? Violencia de pareja, maltrato infantil, etcétera. Trabajé varios años ahí. Ahí coincidimos trabajando juntos, ¿verdad? Exactamente, ahí comenzamos, sí. Y bueno, pues es tocar con las manos, con la mente y con el corazón el dolor, pues en todas estas experiencias, la violencia intrafamiliar. Y luego, que es donde estoy ahora, en todo que ya tengo 10 años, es el tema del abuso sexual infantil, pues es tocar directamente estas experiencias. Y yo digo, a ver, una es las personas, o sea, quien lo vive directamente y pues sí, quien tiene esas experiencias directamente, que quien lo sufre, pues habla de esto y tiene todo un proceso, ¿no? Pero quien acompaña, a lo mejor sí hay momentos en que lo sufrimos también. ¿Por qué? Porque vamos de la mano y vamos de frente y vamos de lado también con estas personas. Entonces, tocas el dolor de cara, o sea, te topas el dolor de frente y entonces cuando ves todas estas experiencias, cuando a mí me ha tocado ver todas estas experiencias, pues yo me preguntaba, bueno, pues todas estas preguntas que la gente se hace, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y cómo estas personas llegaron ahí? ¿Por qué tanto dolor? ¿Y por qué a mí, no? Lo que se preguntan muchas personas, ¿no? Todas estas preguntas, de hecho, existenciales, que las personas ante situaciones de esta naturaleza, una enfermedad terminal, una experiencia que te trastoca el alma, como el maltrato, la violencia sexual, etcétera, pues surgen estas preguntas existenciales y surge la necesidad como de buscar respuestas, ¿no? Y entonces nos topamos con que pues no hay respuestas como tal, o sea, a nivel cognitivo, en todos los casos, en la mayoría de los casos, pero que sin embargo se requiere como buscar entonces, pues cómo me explico, cómo entiendo o cómo vivo o cómo trasciendo o cómo resignifico estas experiencias que trastocan lo humano, o sea, que van más allá también de lo humano. Yo siempre digo que estas experiencias se producen a nivel de alma, o sea, trastocan el cuerpo, pasan el cuerpo, la mente, y es llegar hasta el alma. Entonces, yo muchas veces me topé, pues, estudiando varios enfoques en psicología y tal, y sí alcanzaba a descubrir como yo tenía esta otra parte también del camino espiritual, y esto decía, a ver, la psicología en algo aquí hay, nos quedamos hasta cierto punto. Y la misma gente me fue llevando, yo siempre he dicho que me he hecho terapeuta a través de la experiencia directa con las personas, acompañándolas, porque la gente, por ejemplo, cuando acompañaba procesos de duelo,
a los familiares también de quien fallece, y a los que tienen estas experiencias de violencia tan fuertes y demás. Cuando ya avanzado en el proceso, o a veces estábamos a punto de dar de alta, la gente decía, ¿y qué más? O sea, ya hice todo lo psicológico, ya, o sea, ya entiendo, incluso la gente me va a decir, a ver, ya entiendo psicológicamente todo el manejo, ¿no? Esto, con teorías y no sé cuánto, pero ¿qué más? O sea, esta experiencia tan profunda, ¿cómo la resignifico? O sea, ¿qué más sigue? Y entonces yo encontraba con las personas que vivían violencia sexual, por ejemplo, que había una necesidad, cuando empezamos a trabajar ya más como a nivel de espíritu, como a tocar esa parte, la experiencia, las personas tendían a expandirse. ¿Qué quiere decir esto? Como que de pronto decían, a ver, es que yo ya me siento mucho mejor, yo ya le encuentro un sentido, un significado. Hay mucha gente que me ha llegado a decir, gracias a esta experiencia, yo aprendí y viví. Entonces, esto no te lo da la razón. Esto te Exacto. lo da esta experiencia existencial de vida, ¿no? Decir, a ver, y yo entiendo y creo que estas experiencias, si no las vemos desde ahí, la gente no trasciende de verdad y no resignifica. Entonces, la misma gente dice, a ver, entonces ya no queda esto en un entendimiento, o sea, yo me siento de esta manera, ya expresaban que se sienten muy bien, que incluso te digo, decían, gracias a esta experiencia yo aprendí, yo descubrí que soy más humano, yo puedo mirar de otra manera a las personas, etc. Entonces, ellos querían, ¿no? Como qué puedo hacer por otros, porque no quiero quedarme con esto. O sea, esto que yo viví, todo este tránsito y toda la experiencia de haber sanado y recuperado y resignificado, no me quiero quedar con esto. Y entonces era mucho la tendencia o el deseo de no solo comunicarlo, sino de compartir la vida y hacer cosas para expandirse, o sea, para trabajar con los demás, ¿no? Entonces decían, a ver, ¿qué me pones a hacer aquí en la fundación? O que cuando hay algo masivo y algo para hablarle a la gente, me hablas y yo voy y no sé qué. Entonces, y entonces yo empecé a identificar que es un poco el camino del místico. Uh-huh. El camino del místico es cuando el místico adquiere estas experiencias fundantes, estas experiencias cumbre, adquiere esta expansión de la conciencia, este reconocimiento de lo que soy, dónde estoy, y ya no soy el problema, ya no soy esta situación que me ocurrió, ya no soy este dolor, sino que ya lo puedo ver enfrente y puedo dialogar con él y puedo decir, bueno, a mí me pasó, pero ya no estoy ahí. Entonces es cuando las personas dicen, es que yo quiero hablar de esto, quiero comunicar de esto que me pasó. Entonces, el trascender estas experiencias, o sea, el camino del místico, el camino de la ampliación de la conciencia, de estas experiencias cumbre, también se transitan a través de estas experiencias que nosotros reconocemos como dolorosas y absurdas y tremendamente inhumanas, etcétera, etcétera. Entonces, pues estas personas llegan a ese nivel de expansión de la conciencia, ¿no? De darse cuenta de sí mismos y de lo que pasa a su alrededor y de lo que les ocurrió, pero ya no encima de ellos, ya no dentro de ellos, sino ya lo pueden ver como afuera de ellos y ellos con relación a, como tomando decisiones y volviendo a tomar el control ellos, ¿no? Porque antes era el miedo, la ansiedad, la crisis, etcétera, que los dominaban, ¿no? Y entonces vuelven a recuperar el control de sí mismos. Entonces ese ha sido como mi caminar y el observar esto me ha maravillado y pues yo también sigo con más y quiero más y por eso llegué a otras personas porque yo dije, a ver, es que tiene que haber algo más. Hay una psicología, hay algo que ligue lo espiritual y psicológico. Siempre buscaba esto.
Y entonces creo que fue más fácil llegar a esto por el camino pues espiritual que he buscado, pues, porque me significa más, lo puedo entender. O sea, cuando alguien me habla ya de una experiencia espiritual y creo entender el lenguaje, ¿no? O el no lenguaje verbal, porque tú sabes que en estas experiencias pues a veces no hay forma de comunicar. No hay lenguaje, es correcto. Sí. Vamos a eso, Fabi, porque fíjate que yo creo que hay algo en común entre la espiritualidad tradicional y mucho de la psicología tradicional. Yo creo que eso en común es la negación o la minimización o la demonización del cuerpo y lo que conlleva un cuerpo sexuado, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa en esta perspectiva de la psicología y de la psicoterapia transpersonal? ¿Qué lugar tiene el cuerpo? Porque es algo que yo, por lo menos desde que empecé a llevar a cabo prácticas espirituales, yo recuerdo, por ejemplo, en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que decían, así como hacemos ejercicio físico, también hay un ejercicio del espíritu. Y al revisar todos los ejercicios espirituales de diferentes tradiciones, incluyen el cuerpo. Algunos lo tienden como a incluirlo para negarlo, incluirlo para castigarlo, pero también hay otras que dicen, no, es que el cuerpo hay que incluirlo para también elevarlo. Y dentro del cuerpo, desde una perspectiva transpersonal, también hay un cuerpo transpersonal. Hay un cuerpo energético, hay un cuerpo emocional, hay un cuerpo mental. ¿Tú cómo has experimentado estos cuerpos dentro de esta experiencia de la psicoterapia transpersonal, Fabi? Mira, Miguel, definitivamente tiene un lugar, un lugar sumamente importante el cuerpo en el transpersonal y un lugar dignificante también, porque para la terapia transpersonal o la experiencia transpersonal, el cuerpo es una figura, es una mediación, ¿no? Es mediación y parte, pues, ¿no? Porque voy a poner un ejemplo de un esquema que manejo mucho, que es como estas 3 dimensiones, ¿no? La esfera más amplia, que es de contacto con el exterior, con el mundo, etcétera, pues es el soma, ¿no? Nuestra figura, el movimiento, lo que somos, lo que sentimos, lo que expresamos, las sensaciones, las emociones, lo que percibimos, o sea, todos los órganos de los sentidos y algo más, ¿no? Y todo lo que es el cuerpo. Entonces, esta gran dimensión, pues ahí está esta gran dimensión que es el soma, el cuerpo del que tú hablas mucho, que es esta conexión, ¿no? Entre el mundo exterior y también el mundo interior, ¿sí? Porque, bueno, a través del cuerpo percibimos todo lo que hay a nuestro alrededor y el cuerpo es ese catalizador de todo lo que hay alrededor, pero también el cuerpo es el canal para entrar a las profundidades de la interioridad, ¿sí? Porque sin el cuerpo no podemos, o sea, porque necesitamos, para entrar en estos espacios de interioridad, necesitamos entrar en armonía y en cordialidad con el cuerpo, ¿sí? Necesitamos entrar en presencia primero con el cuerpo, ¿no? Es como dónde estoy, como esta parte de las posturas, ¿no? Y ahorita voy a hablar como de algunas técnicas justamente sobre que propone el transpersonal. Hay diversas técnicas que son justamente corporales, ¿no? Que a través de las posiciones, del reconocimiento con la respiración, del estado corporal, etcétera, una vez que somos plenamente conscientes del cuerpo, de la temperatura, del estado, etcétera, pues es como entramos en este canal, ¿no? Vamos entrando a este espacio interior. Entonces, Oye,
Sí. Perdón que te interrumpa, pero Sí. ¿tú también viviste esta lucha interna con tu cuerpo? O sea, en esta transición de la vía espiritual a una vía transpersonal, me imagino que ha habido como esos tirones desde esta concepción dualista del espíritu bueno, el cuerpo malo, ¿no? De la castidad buena, la sexualidad mala. Y al pasar a esta otra visión donde dices, no, no solamente el cuerpo no es malo, sino es necesario para llevar a cabo esta expansión de la conciencia, porque la conciencia no está fuera del cuerpo. Entonces, ¿tú viviste ese conflicto también interno, ese cambio de paradigma de un tipo de cuerpo a otra visión del cuerpo, Fabi? Fíjate que sí, y esa lucha férrea fue en la adolescencia, justamente. Porque en la adolescencia entre toda la información que traía y entre todo este despertar de la sexualidad, pues hubo un choque ahí muy fuerte, ¿no? Era entre, a ver, siento esto, me pasa esto, pero ¿de dónde voy? Digo, ¿de dónde vengo y a dónde voy, no? O sea, ¿qué hago con todo esto, no? Y entonces ahí entra pues todas los constructos, tanto sociales como religiosos, y familiares y demás, que empiezan a dominar, ¿no? Que me empezaron a dominar en algún tiempo y era, por ejemplo, no te hurgues, no te toques, no te veas, ¿sí? O sea, como esto es malo, no es lo que Dios quiere. Sí. La huella del pecado, la concupiscencia. Exacto. Y entonces la tendencia a la escrupulosidad, ¿no? Como a tener ciertos comportamientos y esto, pero luego el autocastigo o la culpa, todas estas cosas, ¿no? Claro, pero esto fue sobre todo en la adolescencia. Sin embargo, yo siempre he sido una curiosa y siempre investigo y siempre pregunto yo era una preguntona en la adolescencia, más que de chiquitita, que dicen que los niños a los 3, a los 4, mi etapa preguntona fue en la adolescencia. Y entonces, porque por una parte yo tomaba registro y decía, a ver, pero es que esto es natural, pues esto que me está pasando, esto que siento, esto que quiero, es natural, o sea, no es algo que yo esté buscando, no es algo que... Sí, entonces, tiene que haber algo natural también de responder antes lo manejaba como de controlar, ¿no? Como tiene que haber una manera de controlar natural, ¿no? Ahora ya no es un término que utilizo, pero por supuesto que fue esta lucha que precisamente conforme más voy teniendo estas experiencias espirituales y teniendo como este cultivo, ¿no? Que me meto en diferentes espacios, y yo teniendo estas experiencias teológicas, porque hay una parte teológica que se aprende y hay otra parte teológica que se va teniendo a raíz de la experiencia, cuando yo las tengo, pues empiezo a sentir pues este amor incondicional a todo lo que soy, ¿sí? Incluyendo mi cuerpo, ¿sí? Entonces yo digo, a ver, esto no puede ser malo porque yo experimento este amor, vivo este amor y entro a través de mi cuerpo y entro a través de los sentidos y entro a través de todos estos dinamismos corporales. Entonces, esto no puede ser malo. Y claro que había una parte escuchaba, ¿no? Decir que ante ciertos comportamientos se tenía que mortificar el cuerpo y el cuerpo, y con esta percepción del cuerpo aislado del alma y además con un abismo, ¿no? Pero mi experiencia no fue siendo así, fue más de unidad con el cuerpo que de separación con el cuerpo. O sea, si yo escuchaba estas voces de gente en lo religioso que decía que el cuerpo se tenía que mortificar, yo decía, a ver, pero es que no es lo que yo he vivido. Entonces, ahí también entraba un poco en confrontaciones, pero después era como más fuerte la experiencia de vida que lo aprendido, pues, o sea, lo que había aprendido. Pero claro que hubo este choque muy fuerte.
sobre todo en la adolescencia. Sí, sí. Oye, Fabi, y a ver, hay una diferencia también entre lo psicoespiritual y la psicología y la psicoterapia transpersonal, ¿no? O sea, yo visualizo simplemente por la terminología y por el objeto de estudio, o sea, mientras que la psicología transpersonal habla precisamente de la expansión de la conciencia, lo psicoespiritual es quizás no tanto la expansión de la conciencia, o no sé si podría también entrar el mismo concepto, pero que tiene que ver con esta experiencia de unidad con lo divino, ¿no? Que expansión de la conciencia y unidad con lo divino no necesariamente es lo mismo, pero quizás una nos lleve también a la otra o una suponga a la otra. Para ti, ¿cuál sería la diferencia entre lo psicoespiritual y lo transpersonal? Mira, el transpersonal, pues ya es una corriente, ¿no? Ya es un enfoque ya psicoterapéutico que trae teorías de fondo. O sea, la teoría de fondo es mucho la filosofía, pero en varias tradiciones filosóficas, incluso espirituales. Ese es como el telón de fondo de la psicología transpersonal. Y retoma precisamente todo este bagaje de la filosofía, de las diferentes tradiciones filosóficas, no de las religiones, sino de las tradiciones filosóficas, recoge toda esta parte y por eso se habla en la transpersonal de esta unión entre el Oriente y Occidente, ¿no? Sí, porque en el transpersonal pues podemos ver podemos incorporar como prácticas del sufí, de los sufistas, como de los budistas, como ¿sí? De diferentes tradiciones, no religiones, sino tradiciones, como este bagaje filosófico de las tradiciones, para trabajar, ¿no? en lo transpersonal. Y en lo psicoespiritual se remiten más bien como a pues este trasfondo filosófico, teológico, ¿sí? De los precursores, los teólogos, de sí la filosofía, pero más desde la tradición, pues cristiana, ¿no? Específicamente. Cuando yo estudiaba este máster, nos platicaban algo a mí que se me hacía muy maravilloso, pues, ¿no? Y que a mí me parece que la transpersonal lo incluye más, ¿no? Porque nos decían, a ver, cuando estudiábamos las filosofías justo de Oriente y Occidente, veíamos que había un sincretismo maravilloso. O sea, la tradición que tú estudies y que tú pongas la tradición filosófica, que es la fuente de donde emanan muchas de las religiones, llegan a un mismo fin. O sea, hay un sincretismo, hay un punto en donde todos convergen, ¿sí? Porque la tendencia es esta exploración del yo interno, de esta conexión con el ser divino que yace en nosotros, pero es desde diferentes enfoques, pues, ¿sí? O sea, el psicoespiritual lo enfoca desde un enfoque y el transpersonal busca, incluso en el transpersonal incluye la filosofía, la fuente de la filosofía y el cristianismo, por ejemplo, también. O sea, como que ahí están incluidas todas, pero tradiciones como tal. Entonces, en realidad, te digo, sí hay una diferencia todavía. Diferencia y no, porque te digo, al final, si vas por el camino de la psicoespiritualidad o si vas por el camino transpersonal, y si vas por el camino del budismo y si vas por el camino, ¿sí? Al final vas a llegar a este lugar, ¿no? Donde, que me parece que es el camino del tránsito del ser humano por este mundo, pues es llegar a un sentido, en algún momento un sentido de unidad, ¿sí? Con este ser que nos trasciende. Llámese como se llama.
Entonces, Sí. y que este sentido de unidad, pues es el que le da también trascendencia al ser humano. Es esta conexión íntima, profunda del ser humano con lo de la divinidad que yace en cada persona. Es un poco esa parte. Oye, Fabi, y aquí hay también, bueno, hay varias como preguntas en todo esto, pero vamos con el tema de tu maestría, porque tú hiciste una maestría en estudios místicos, bueno, en la Universidad de la Mística, y hace rato hablaste del camino del místico, o el camino de la mística, ¿verdad? Entonces, ¿tú te consideras una mística moderna, Fabi? O sea, porque yo supongo que tú caminas este camino de la mística, o sea, no es de, ay, pues que los demás lo transiten, ¿no? O sea, hay algo en ti que tú dices, a ver, sí, es válido ser psicóloga, psicoterapeuta, tocar el dolor del otro, acompañar procesos de sanación y a la vez transitar ahí en la psicoterapia una vía mística. ¿Cómo sería esto en ti, personalmente? Mira, Miguel, este enfoque transpersonal y ahorita varias tradiciones también filosóficas, justo lo que proponen es como que el ser humano, o sea, esto lo he escuchado tanto en el ámbito psicológico, desde la psicología transpersonal, como desde el ámbito espiritual, que la tendencia ahorita del ser humano es transitar hacia un mayor reconocimiento, exploración y reconocimiento de ese ser interior, pues de esa profundidad del ser. Entonces, creo que, digo, ahorita hay un sinfín de ofertas, también las voy a llamar así, muchas alternativas, muchas propuestas más bien para transitar en este camino, ¿no? Está todas estas formas que se ofrecen como de meditar, la contemplación, todo esto. Entonces, si la mística es este desdoblamiento del ser humano para ir descubriendo, es este camino, ¿no? Para ir descubriendo esta interioridad, porque ese es el camino del místico, ¿no? Como este desdoblamiento y esta búsqueda y este descubrimiento del ser interior, pues sí. Sí podría considerarme que soy como de ese camino, pues digo, O sea, yo me pregunto, en un encuentro con el dolor de otra persona, en esa otredad, ¿también encuentras la otredad de lo divino? O sea, estoy pensando como en la experiencia terapéutica, no solamente como una experiencia común, sino que ahí también se evoca este campo de lo divino, o si tú quieres de lo trascendental. O sea, me imagino que hay otro tipo de sentir desde esta perspectiva transpersonal, hay otro tipo de escucha, hay otro tipo también de cabida de temas, de personas que dicen, yo veo personas, y no te van a enviar con el psiquiatra, ¿no? O yo hablo con Dios y no le van a decir, ok, tómate estas pastillas, o te van a decir, oye, pues siento que en la noche sueño con tales cosas, y no van a decir, ok, pues tienes tal patología, y entonces, pues eso no puede ser. O sea, hay otra sensibilidad para ciertos temas dentro de esta perspectiva, ¿no? Sí, definitivo, definitivo. Y justamente esta sensibilidad es la que permite acompañar este tipo de situaciones. Porque a ver, o sea, la psicología convencional, me parece, Miguel, que la psicología convencional, si desde ahí podemos posicionarnos de pronto en una actitud, no sé, de juez, de
como de evaluadores, como de, o sea, a veces podemos perder incluso la capacidad comprensiva del otro, o sea, porque podemos llegar a enfrentarnos a situaciones que verdaderamente, o sea, estas experiencias que vive el ser humano, de verdad parecen inhumanas. O sea, son absurdas, salen de toda la lógica humana. O sea, estas experiencias que viven algunas personas que dices tú, a ver, ¿en dónde estoy? ¿Con quién estoy hablando? Estoy hablando con un ser humano, ¿cómo pudo haber vivido esto? Entonces no se logra percibir, no se logra entender, no se logra descifrar, no se logra acompañar si no adquirimos una sensibilidad diferente al enfrentar estos procesos. Si no, nos quedamos cortos, muy cortos. ¿Sí? Porque, a ver, estas experiencias espirituales y estas experiencias incluso místicas, mucha gente las vive. Pues esto no es exclusivo de los grandes místicos. Hay experiencias de estas que justamente en esas experiencias las personas las viven. Y viven estos contactos con la divinidad, viven estos contactos con su ser más profundo, pero no lo entienden, pero no saben de qué se tratan, pero no saben cómo explicarlo, y no, ¿sí? Y entonces de repente creen que están enloqueciendo, creen que está, y no estoy hablando de experiencias paranormales, ¿eh? No, eso es otra cosa. No, Ok. no. O sea, no es que sientan cosas y oigan voces, no. De hecho, en el máster nos enseñan muy bien cómo a diferenciar entre experiencias espirituales que son realmente el espíritu y experiencias que parecen espirituales, que tienen esta connotación, pero que sí penden probablemente de algún trastorno psíquico, sí, o sea, hay una diferencia totalmente marcada. Entonces, sin embargo, te digo, estas cosas también las personas no logran acomodarlas, ¿sí? Y es parte también de la sanación y es parte de la resignificación. Porque cuando una persona logra ver de frente esta situación, la situación vivida, o sea, logra verla ya fuera de ellos y logra verse restablecida y logra, como esto que te digo, habiendo recuperado el control de sí mismo y pudiendo tener una opinión, ya de solo una opinión de esto que vivieron, ya hay otro, incluso a nivel cognitivo, también hay otro nivel de entender y de explicarse y de poder hablar de esas situaciones. O sea, también impacta a nivel cognitivo, por supuesto. Y bueno, ya cuando una persona es acompañada en este proceso, pues logra llegar hasta ahí. ¿Sí? Pero si no, pues la persona llega a sentirse muy confundida. ¿Sí? Muy Sí, confundida consigo misma. sí, yo creo que en la carrera de psicología hemos tenido también esa laguna, ¿no? La laguna de la experiencia espiritual. O sea, una formación en psicología no te da para poder darle cabida, escucha, asentamiento a este tipo de experiencias si no pasa por la vertiente psicopatológica, ¿no? Entonces yo creo que una buena introducción a la historia de las religiones, a la psicología de la experiencia religiosa, transpersonal, yo creo que también sería un buen recurso precisamente para apoyar procesos mucho más profundos en la psicoterapia. Exacto. Un maestro justo nos decía, ¿no? Justo el maestro de la psicoterapia transpersonal nos decía que, bueno, pues es que este es un viaje que todo psicólogo tendría que hacer. Y porque además, a ver, estamos hablando de una parte evolucionada de la psicología. Y James Bugenthal dice, o sea, la psicología o el psicólogo que no explora estos estados y estos niveles en el ser humano, no le hace justicia al ser humano. Es verdadera claro. Justicia, porque está parcializando al ser humano. Porque los seres humanos somos seres completos. Pues ya no acabo de explicar este esquemita que les decía, bueno, hablar de esta
círculo, que era el soma, después el neuma o alma, y el círculo pequeño era el espíritu, ¿no? Y entonces, bueno, las experiencias que vivimos en lo cotidiano, en el mundo, ¿por dónde entran? Pues por el cuerpo, ¿sí? Impactan la mente, ¿sí? La psique, y a nivel de alma, ¿sí? Entonces, como somos seres integrales, pues lo que pasa en el cuerpo impacta el espíritu. Y lo que a nivel de espíritu es la fortuna también, lo que a nivel de espíritu vivimos, pues permea e impacta a la mente y al cuerpo también, definitivamente. De hecho, hay autores que hablan, hay autores del transpersonal que hablan del inconsciente corporal, por ejemplo, que dicen que el inconsciente, el corporal, es todo ese espacio desconocido del cuerpo. O sea, a ver, una parte es la anatomía, todo lo que estudiamos de anatómicamente y los, el funcionamiento, los sistemas, etcétera, ¿no? Pero otra parte es como el estudio a nivel atómico, ¿no? Dice, hay una autora que dicho, Annick Sol, se pronuncia creo que Solzhenitsyn, que habla mucho de los simbolismos del cuerpo humano y dice que nuestro cuerpo está el mensaje. Si exploramos el cuerpo a nivel atómico, o sea, desde esta perspectiva también diminuta y todo este funcionamiento, que hay una parte de inconsciente corporal que todavía no está lo suficientemente explorada y que a veces se explora a través de estos estados alterados de conciencia. Entonces, o estos estados de conciencia, perdón. Entonces ella dice que el cuerpo está nuestro mensaje de la vida. Así que tenemos que aprender de la toponimia y de la toponimia y de la anatomía del cuerpo, porque en el cuerpo se descifra, ¿sí? Todo este mensaje también de nuestra vida, ¿sí? Entonces, pues que hay que hacer como una de las formas también de exploración del cuerpo en lo más íntimo y lo más profundo, pues es a través de estos estados de amplitud de la conciencia. Porque las personas llegan a sentir, experimentar el cuerpo, a vivirse en el cuerpo desde otra perspectiva también, definitivamente. También, pues digo, de eso habla mucho también la somática transpersonal, ¿sí? Que es justamente este estudio de la interacción entre mente y cuerpo, pero en esa dimensión. Se habla como de este despertar del cuerpo desde una espiritualidad encarnada. Esto es muy bonito. Eso habla mucho la señora. Pues con eso nos quedamos, Fabi. Vamos finalizando. ¿Dónde te pueden encontrar, Fabi? ¿Estás aquí en Guadalajara? ¿Brindas consulta? ¿Tienes un proyecto? Sí. Tengo un proyecto que ya les hablaré así como rápidamente. Se llama Axana, Instituto de la Conciencia, ¿sí? Que es una escuela, es un instituto, pero ofrece varios servicios, ¿no? Los servicios psicoterapéuticos desde el enfoque transpersonal, algunos también talleres, ya no les hablé mucho de esa parte, pero pues entre líneas lo mencioné. Hay varios talleres y trabajo para trabajar el ego, a nivel de ego, precisamente es trabajar el ego para poder entrar a explorar estos estados de conciencia. Y pues hay una parte que es la educativa, el programa Crecer, se llama Crecer, que es los diplomados en psicología transpersonal. Está nuestra página, está la página web que es pues www.axana.com.mx, estamos en Facebook, el correo es info@axana.com.mx y el teléfono para consultas puede ser a través de vía telefónica o WhatsApp, 3330. Que es el que está aquí abajo, ¿no? Sí, 3330 1189 9215. No sé si lo dije mal. Bueno, es que el que puse aquí abajo puse tu WhatsApp personal, pero no sé si no. me equivoqué. El teléfono de la organización es 3330 18 9215. No. Ok.
3330 18 92 15 es el teléfono de Axana Instituto. Muy bien. Perfecto, Fabi. Oye, pues muchas gracias por tu tiempo, Fabi. Nos estamos viendo pronto. Muchas gracias y gracias a toda tu audiencia. Claro que sí, un saludo a toda la audiencia y nos vemos en nuestro próximo episodio. Que tengan bonito día. Adiós. Un placer. Gracias.